Taller de enderezado y pintura Lucho Garage. Todo en enderezado y pintura, ubicados en Río Conejo, Corralillo de Cartago. Teléfono 8982-3868, donde su propietario Jonathan Mora con gusto la atenderá. Estás escuchando Latitud Radio 90.5. Latitud Radio 90.5. Buenas noches a todos nuestros oyentes en Latitud Radio. Hoy, como es costumbre, todos los sábados damos inicio a Latitud Paranormal. Este programa donde hablamos de temas fantasiosos, temas paranormales, temas extraordinarios, con personas que tienen conocimiento acerca del mismo. En este segundo programa de Latitud Paranormal, el día de hoy nos vamos a ir hasta el año de 1950, en donde muchas teorías conspirativas, podríamos llamarlo así, estudios científicos y teóricos actuales dan a conocer lo que hoy conocemos como el Triángulo de las Bermudas, un tema específico que podemos hablar que la gente le tiene cierto temor o pavor a la hora de navegar por estas aguas. Para hablar acerca del Triángulo de las Bermudas tenemos que hablar que, hablando en un plano donde podamos ver un plano geográfico, es un triángulo que podríamos decir así conecta Bermuda, Florida y Puerto Rico. Entre ese rango es donde vemos que se forma el Triángulo de las Bermudas. Específicamente hoy, con mi compañero Fabricio, vamos a hablar acerca de teorías conspirativas, cosas que han sucedido en este Triángulo de las Bermudas, y más allá de todo tratar de brindar una respuesta al por qué sucede todo esto dentro de este triángulo. Fabricio, buenas noches. Buenas noches, gente, ¿cómo se encuentran? Bueno, para hablar un poco del triángulo, como acaba de decir mi compañero, fue un tema que se originó ya por los años de 1950, en donde varios escritores publicaron algunos artículos sobre presunta peligrosidad de la zona por algunas supuestas desapariciones de gente, de navíos, de aviones. Esto es una zona, un triángulo escaleno que une los puntos entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Que cabe aclarar que años después aparecen los barcos, aparecen los navíos, valga la redundancia, los aviones, pero no se sabe nada de los tripulantes. Así es, en muchos casos se han dado casos de que aparece un navío años o meses después en los que está no en perfecto estado, pero sino en un estado en el que pues
obviamente era imposible hundirlo o tener un daño significativo, pero no aparecen sus tripulantes. Son barcos, como se diría, fantasmas. Han llegado a costas de Florida, algunos han aparecido, si no me equivoco, en las costas de Jamaica, y es curioso ver un barco que básicamente llega solo a una costa sin ninguna tripulación y no hay ningún rastro, no se ve tema de forcejeo ni nada. Es un tema un poco interesante, por llamarlo de alguna manera. Hablamos de desapariciones de personas. ¿Existe alguna teoría científica, algún estudio científico que hable sobre qué le pasa a estas personas? Porque, como usted bien lo menciona, aparecen navíos y aviones años después, pero ¿qué sabemos de las personas, de los tripulantes en cabina, de estas embarcaciones, de estos aviones? Pues sí, hay teorías, pero estas teorías se basan cuando no aparecen ni la tripulación ni el barco o el avión. En los casos que han aparecido los navíos sin la gente, pues no hay explicación. Se rumorea que puede ser tema de piratería, pero qué curioso que los piratas se lleven a los tripulantes y no se lleven, podemos decirlo de alguna manera, lo más valioso para ellos, que sería el navío en sí. Pero piratas modernos, hablamos sobre ese contexto. ¿Qué es un pirata moderno? Sí, bueno, un pirata moderno es difícil verlo, no vamos a mentir, no es normal verlo, pero piratas modernos, entre comillas, como podemos llamarlo, básicamente son gente que se dedica a robar en alta mar. ¿Qué se refiere? Ellos no llegan a las costas, ellos no saquean las costas como se hacía en la antigüedad, sino que simplemente intentan asaltar navíos, como ustedes lo pueden asaltar en un semáforo, en su auto, desde una motocicleta, pues ellos intentan hacer lo mismo. Usualmente lo que pasa en estos casos es que ellos dejan a la tripulación, a veces pues depende qué tanta sangre fría tengan, los dejan a su suerte nadando, otras veces les dan un barco de salvavidas de su propio navío, los dejan en ese barco y ellos se van. Que a esta gente solo le queda rezar porque alguien los encuentre. Dentro de estos casos específicos, ¿tenemos algún caso sonado a nivel que fue como el boom que dio a conocer el Triángulo de las Bermudas? O sea, ¿se puede hablar de un caso específico que se diga, mira, a partir de este caso es donde se comienza este tipo de teorías? Sí, bueno, el caso más sonado fue el del vuelo 19 en 1945, un caso en el que 5 bombarderos estadounidenses de modelo TBM Avenger de la Marina pues desaparecieron después de haber salido de Fort Lauderdale. Esto como que dio a pie a iniciar las teorías, porque claro, puede ser que hubieran habido accidentes anteriores a ese, pero tal vez eran embarcaciones pequeñas, aviones pequeños, que aunque son un poco a sangre fría, son normal que ocurran, que se pierdan estos navíos, estos aviones, y muchas veces no se hacen esfuerzos de búsqueda. Pero en este caso sí era algo más sonado, porque eran bombarderos, podemos decir, modernos para la época, para 1945, y estamos hablando de la Marina estadounidense, estamos hablando de pilotos que técnicamente deben estar entrenados y manejarse casi en cualquier situación. Aparecieron los aviones, las naves, específicamente de estos bombarderos que se está hablando del gobierno de los Estados Unidos, o simple y sencillamente desaparecieron, porque también si hablamos de teorías podemos hablar específicamente de gente que entra al Triángulo de las Bermudas en una fecha específica y sale en otra fecha, como si fuera algo dimensional, o sea, como que se pasa de dimensión. Sí, esto que dicen, compañeros, es una teoría conspirativa que han dado por mucho tiempo, y en los tiempos modernos en los que se intenta dar una respuesta racional, esto se ha desaparecido un poco, pero se decía en su momento que esto era un portal dimensional, o sea, como que el avión o el navío pasaba por ahí y simplemente se abría un portal en el medio del océano y se los tragaba básicamente, y se daban las noticias, pues un ejemplo, un barco que tal vez desapareció en el 55 que supuestamente apareció en el 70. Muchas veces, por no decir que todas,
esto no fue cierto, aunque sí se dieron algún par de casos en los que un navío desapareció y apareció 5 o 10 años después. Eso sí, obviamente sin su tripulación. Y con el tema de los bombarderos, pues no, estos bombarderos nunca se encontraron sus restos. Esto, recordemos, ocurrió en el 45. En el 91 se encontraron los restos de otros 5 bombarderos Avengers, el mismo modelo, pero no eran los mismos, ya que el número de serie del motor no coincidían. Más tarde supo que estos aviones encontrados en el 91 fueron aviones obsoletos ya para la época, que se hundieron adrede, se hundieron a propósito. Estos aviones se supone que se hundieron por ahí del 85-86 porque eran totalmente obsoletos ya para la época, no le encontraban ningún uso, y pues parece ser que los militares de Fort Lauderdale en Florida, la solución que encontraron fue hundirlos. Ahora, específicamente y hablando acerca del tema, hay algo interesante porque un famoso científico, Stephen Hawking, dio o desarrolló una teoría en la cual decía que existía un agujero negro dentro de este triángulo que podía tragarse las naves navieras, ¿verdad? O los aviones. Pero ¿es probable? ¿Es improbable? Bueno, sí, obviamente esto es básicamente imposible, pero obviamente fue algo que tomó mucha fuerza. No se sabe si el científico lo dijo en son de broma o verdaderamente lo creía, pero esto dio mucha fuerza porque si lo ponemos a pensar, no lo dijo cualquier persona, lo dijo una voz autorizada en el tema de la ciencia, una persona que dedicó toda su vida al estudio de los agujeros negros, que recordemos hasta hace poco se pudo obtener la primera foto de un agujero negro. Lamentablemente Stephen Hawking no estuvo vivo en ese momento para verlo, porque hasta el momento todo eran teorías, y pues Stephen Hawking lanzó que eso podía ser una teoría. ¿Qué pasa? Que también de las cosas que se hablaba que puede ser un agujero negro es que, como no se sabe, se decía que al entrar en un agujero negro se podía entrar en un agujero de gusano. Diciéndolo más claro, se podía entrar en un portal como una máquina del tiempo, viajar de un momento a otro, obviamente sin tener control, pero se suponía que esta es una de las cosas que puede haber en el centro de un agujero negro. Pasar de una dimensión a otra, un punto específico, y sería bonito en un próximo capítulo de Latitud Paranormal hablar más a fondo de lo que es otra dimensión, ¿verdad? Sí, claro, sería un tema interesantísimo, también llevaría mucha investigación por detrás, porque es un tema mucho más científico, pero sí, es una de las cosas que se dicen. Obviamente decíamos que no se sabía si el científico lo dijo en son de broma o no, porque algo que sí se sabe de los agujeros negros es que absorben absolutamente todo lo que está a su alcance, incluido la luz. El halo que se ve alrededor de un agujero negro se llama horizonte de sucesos, y se supone que es la luz que intenta escapar del agujero pero no lo logra. Entonces obviamente no podría haber un agujero negro en nuestro planeta, porque pues se tragaría todo el planeta. Y específicamente otra teoría conspirativa a nivel del Triángulo de las Bermudas es que es una zona o una estación extraterrestre, que las naves, aviones, barcos o todo lo que pase por este punto específico, ¿verdad? Este triángulo escaleno, como bien lo mencionábamos, se extrae a la gente para numerosos fines. Es totalmente una teoría conspirativa. Sí, bueno, esto se decía, como bien dijo mi compañero, extraer a la gente. Esto se empezó a rumorear por el tema de que los barcos aparecían sin tripulantes, y muchos barcos aparecían sin signos de robo o de naufragio. Y sí, es un tema que se ha dado un poco a pie porque han habido transmisiones de barcos militares y también barcos comerciales en los que básicamente las cajas negras que se han recuperado, o los pocos aviones que han logrado llegar a tierra, las transmisiones dicen, algunas transmisiones dicen, vemos algo que no sabemos qué es, o algo se metió en nuestra vista, es muy rápido, es de una forma irregular, temas de ese estilo. Ahora, específicamente en las pantallas de Latitud TV, y para los compañeros oyentes y compañeras oyentes
que estamos por antena o redes sociales, en este caso específico vamos a escuchar un fragmento de lo que se escucha en el Triángulo de las Bermudas. Ahí se dice específicamente que no sé, vamos a volver a ponerlo porque hubo un corte en la transmisión, entonces vamos a ponerlo para que se escuche de una mejor manera. Ahí específicamente, como lo podemos ver en las pantallas de Latitud TV, se ve que los tripulantes que van en el avión dicen que ven un objeto fuera de lo normal y que no los deja avanzar, o sea, que lo siguen viendo y el objeto no se quita, no les da espacio, o sea que el objeto está ahí específicamente. Los tripulantes se ven realmente asustados. Todo lo que se está hablando acá, ¿verdad? Puede ser una teoría conspirativa, puede ser que no sea real, puede ser que el video que vimos sea un video no real, pero sí hablamos específicamente de ese punto específico, que en el Triángulo de las Bermudas suceden cosas. Existe una parte científica que viene a explicar toda esta parte, donde por ejemplo podemos hablar qué es lo que dice la ciencia, qué es lo que la ciencia nos dice específicamente acerca de todo lo que sucede acá, porque todo tiene una explicación, ¿verdad? Y entonces dentro de esta parte podemos hablar que pueden darse errores humanos o también problemas con la meteorología, ¿verdad? Ya el tiempo, el clima específicamente. Sí, bueno, esto tiene cierta parte de explicación también. Bueno, se dice que es que se le ha dado mucho pie por las teorías conspirativas y que técnicamente no hay más accidentes en esta zona de lo que hay en otras, pero claro, llama la atención que sea una zona tan pequeña. Estamos hablando solo de 1 millón de kilómetros cuadrados, que puede sonar mucho, pero en temas de aviación y en temas de barcos estamos hablando de una zona muy reducida. También se habla del tema de hidratos de metano, que bajo esta zona hay muchos yacimientos de este metal y que ciertas erupciones pueden dar pie a que expulsen, por llamarlo, burbujas de gas. ¿Qué pasa con esto? Que esto provoca que no hay sustentación a los barcos. Es como pasar de estar en tierra firme, en asfalto, a pasar a estar en arena, por poner un ejemplo un poco fácil de entender, en donde en el asfalto es firme, no te puedes hundir, y en la arena te hundís un poco, te hundís poco a poco, pero en este caso pueden darse pie a que estas zonas de erupción, estas zonas de burbujas de gas sean tan grandes que tapen un barco, que se surjan debajo de un barco entero de proporciones grandes, un barco pesquero, tal vez no un carguero, pero sí un barco pesquero de tamaño grande, tamaño mediano, y esto haría que el barco poco a poco se vaya hundiendo hasta un punto que tal vez se esfumen la espuma de gas, pero ya el barco está en un punto tan bajo que no puede resurgir. Es necesario aclararle a la gente que nos está escuchando y viendo el día de hoy que toda embarcación y toda aeronave que pase por este triángulo específicamente sufre alteraciones
en sus brújulas? Sí, la mayoría de veces sí, y esto se supone que da pie a una teoría que dice que muchos de los accidentes de avión han pasado por este tema, porque como mencionamos, los mismos hidratos de metano no solo afectan a los barcos por las burbujas de gas que expulsan, sino que también vuelven locas a las burbujas y a muchos instrumentos de aviación. También a los barcos los afecta, pero al tal vez poder ver tierra firme no los afecta de una manera tan grande como puede ser afectar a un avión, que el avión no se le descontrole la brújula, no sepa dónde tiene que ir, empieza a dar vueltas en círculos hasta que se quede sin combustible y se caiga. También que el avión se le descompensen ciertos indicadores, como puede ser el indicador de velocidad, que el piloto piense que está perdiendo velocidad, que está perdiendo potencia en los motores, que se va a caer, cuando esto no es cierto. Puede alterar el altímetro, que el piloto piense que está mucho más cerca del suelo que lo que realmente esté y entre en pánico. Eso muy probablemente pueda pasar con los aviones comerciales, en los que pues obviamente el piloto no puede ver hacia abajo, tal vez en un caza, en un avión de combate. Esto sí se puede hacer, pero no en un avión comercial. Vamos a ir a unos pequeños comerciales y en breve seguimos conversando acerca de este tema tan enigmático para nosotros el día de hoy. Taller de enderezado y pintura Lucho Garage. Todo en enderezado y pintura, ubicados en Río Conejo, Corralillo de Cartago. Teléfono 8982-3868, donde su propietario Jonathan Mora con gusto la atenderá. Estás escuchando Latitud Radio 90.5. Latitud Radio 90.5. Muy buenas, gente, querida audiencia. Volvemos después de este pequeño corte comercial en el que antes de ir estamos hablando de cómo se pueden afectar los instrumentos tanto de un barco, que no es tan peligroso como sí puede ser de un avión. Hablábamos de que puede alterar los indicadores de velocidad, los altímetros, indicador de altura, los medidores de OAT, que es la temperatura exterior del aire, que esto nosotros no podemos entenderlo tanto, pero para un piloto puede suponer un riesgo en muchos casos y puede entrar en pánico. También la indicación de viraje e inclinación lateral, el giroclinómetro, que es como se llama, que en este caso puede darle a entender al piloto que él está volando de manera vertical, cuando en realidad lo está haciendo de manera horizontal. Eso también puede dar pie a muchas equivocaciones, y sobre todo al giroscopio, lo cual le diría al piloto que está subiendo a una altura peligrosa, casi que poniéndose en paralelo al suelo. ¿Qué pasaría en este caso? Que el piloto, al intentar corregir este supuesto error, descendería rápidamente, pudiendo incluso llegar a chocar contra el agua y pues causar un accidente. Obviamente todos estos problemas, como dijimos, los causa el hidrato de metano. Dentro de esta parte, y siguiendo con las conspiraciones, ¿verdad? Hay un caso específico que es el USS Cíclope del año 1918. ¿Qué sabemos acerca de este caso, Fabricio? ¿Qué se dice específicamente? Sí, bueno, este fue un caso muy sonado dentro, obviamente en aquel tiempo no había los medios de comunicación que hay actualmente, pero dentro del ejército estadounidense sí fue un caso muy sonado y que preocupó mucho, ya que era un barco que no estaba en servicio, por decirlo de alguna manera, no estaba en medio de una guerra, no estaba en
en batalla, y pues era un barco que transportaba 309 miembros y desapareció sin dejar ningún rastro. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de 1918, 4 de marzo de 1918, estamos hablando de los tiempos de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que esto causó mucho pánico en el gobierno y en el ejército de Estados Unidos, porque claro, la pregunta era, ¿qué pasó con este barco? ¿Qué pasó con la gente? Exacto. ¿Qué fue esto? Y al día de hoy, 2023, no existe respuesta de los restos ni los tripulantes. No, nunca se encontró nada, y como digo, bueno, en aquel momento fue casi que un trauma para el gobierno estadounidense, porque estamos en guerra. ¿Qué pasa? Es que tenemos a Alemania en nuestras costas, porque este fue un barco que zarpó de Barbados, que sí, no estamos hablando de que zarpó de las costas de Florida, pero iba camino a Estados Unidos. Entonces estamos hablando de algo muy cercano en tiempos de guerra, de la Primera Guerra Mundial, y hay muchas teorías de qué le pasó al barco, de tal vez por qué se hundió y tal, pero nunca se han encontrado pruebas, porque obviamente al no encontrar nunca los restos del barco, pues no se pudo saber en realidad qué fue lo que le pasó. Dentro de las posibles explicaciones, podemos ver que dentro de estas posibles explicaciones o diversas teorías para explicar los fenómenos, ¿verdad?, que se ven a nivel del Triángulo de las Bermudas, como lo estamos viendo en pantalla a nivel de Latitud TV, se puede decir entonces que todo se debe a errores humanos, desafíos de navegación, que las aguas, como se hablaba, son aguas que no son calmas, o sea, no es una superficie calmada el agua, que puede sacar a sus barcos de todo, ¿verdad? O sea, específicamente de la ruta que llevan. Pero también existe otro punto, que es el de características geológicas submarinas, donde por las estructuras geográficas sumergidas se cree que estas funcionan y pueden alterar el equipo de navegación, que es lo que estábamos hablando hace rato. Y más allá de todo, y una teoría conspirativa muy grande, es que existen abducciones extraterrestres y actividades paranormales, pero no hay nada comprobado. Sí. Y no hay nada comprobado. Como dijimos, lo de las abducciones nace mucho por el tema de encontrar barcos sin tripulación y que los barcos no tengan señales de robo o de naufragio. También el tema de los errores humanos se da mucho. En el caso que estamos hablando del Cyclops, que bueno, aparte de haber sido en un tiempo muy turbulento, 1918, supuso la pérdida humana más grande de la Marina estadounidense no relacionada a combate. Se dice que uno de los problemas que pudo haber supuesto esto es que esta nave transportaba una carga muy pesada de mineral metálico. Se dice que una sobrecarga pudo haber hecho que el barco se hundiera, pero claro, ahí surge una pregunta. Ok, hubo un naufragio, el barco se hundió por sobrecarga, ¿dónde están los restos del barco? ¿Dónde están los restos de la gente? Porque suena muy extraño que de 309 tripulantes, si habían barcos salvavidas, si era un barco militar bien equipado, ninguno sobreviviera. Es casi imposible que el hundimiento se diera en cuestión de segundos para que nadie le diera tiempo de montar en un bote salvavidas y salir. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué ocurre en este lugar? A nivel de redes sociales ahorita, a nivel de WhatsApp, nos entra el siguiente mensaje de un radio escucha que nos dice: en serio, ¿a quién se le ocurre pensar que el Triángulo de las Bermudas es un portal a otra dimensión? Solo pueden ser personas que han visto demasiados Stranger Things. Sí, claro, bueno, es un comentario curioso. Obviamente respetamos la opinión de todos nuestros escuchas, pero claro, es que ahí surge una de las preguntas que yo dije. Sí, se han encontrado muchos restos, pero también se han encontrado barcos sin tripulantes. Hay muchos naufragios, muchos aviones que no se han encontrado los restos ni los tripulantes. Y vuelve a surgir la pregunta, ¿cómo es que un barco tan grande como el USS Cyclops, un buque, un transporte de carga,
militar, no estamos hablando de un transporte de carga normal, digámoslo así. Es un barco reforzado, es un barco con mejores capacidades, pues en algún momento tiene que entrar en combate, pueda resistir. No es un barco, pues como dijimos, normal, está reforzado. Y cómo es que un barco tan grande, un buque de carga con 309 miembros, desaparece sin dejar ningún rastro, ni el barco ni de sus tripulantes, y a día de hoy, más de 100 años después, no se haya encontrado absolutamente nada de este naufragio? Interesante comentario, Génesis, desde Ciudad de Panamá, porque la radio es imaginación, la radio es un medio de comunicación que transmitimos desde Corralillo de Cartago y nos están escuchando hasta Ciudad de Panamá. Muchas gracias toda la gente bella de Panamá que día con día están con los 90.5 de Latitud Radio a nivel de internet, que es por la forma que llegamos a nuestro hermano país. Nos dice: ay, por favor, no me quieran vender el Triángulo de las Bermudas como un portal a otra dimensión. Recordemos que lo que nosotros hablamos acá no son opiniones propias de nosotros, son opiniones o comentarios que se dan a raíz de todo lo que se habla en este caso específico. Es interesante el punto del Triángulo de las Bermudas porque nos da mucho que hablar, pero nosotros no tratamos de vender ninguna teoría. O sea, nosotros damos la información tal y como está establecida. Por esto es que es un tema conspirativo. Cada persona, cada radio escucha tomará su opinión específica acerca de lo que estamos conversando el día de hoy. Y para cerrar específicamente este capítulo, Fabricio, Jasmine nos pone: yo vi un documental en Netflix y dicen que el Triángulo de las Bermudas es de otro mundo. ¿De verdad? ¿Será que hay extraterrestres por ahí? Bueno, claro, tenemos que pensar que Netflix es una empresa gigante que muchas veces busca vender, muchas veces mete tema de clickbait, como se dice mucho, para que la gente se interese más. Pero claro, es que es una de las teorías que hay. Si hay extraterrestres, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué desaparecen tanto? Porque son accidentes que no se pueden explicar, que años después, como hasta 100 años, como hablamos, no se encuentran los rastros de nada, ni de los tripulantes ni de los barcos. Entonces, pues hay muchas teorías al aire y cada quien es libre de pensar la que mejor le quede. Y recordar que las opiniones y comentarios emitidos en este programa no reflejan necesariamente las opiniones de Latitud Radio ni de Frecuencias Asociadas, que es su casa matriz. Fabricio, un cierre acerca del programa de hoy. Sí, bueno, un tema muy interesante con muchas teorías, ciertas explicaciones técnicamente realistas, como hablamos, por ejemplo, los hidratos de metano. Pero también, claro, esto puede explicar muchos naufragios y muchos accidentes aéreos, pero hay otros que siguen sin explicación, que no sabemos qué pasó, no sabemos qué ocurrió, no tenemos ningún indicio. Entonces es interesante pensar que puede ser, como se dijo, un portal a otra dimensión, o tal vez sea que hay extraterrestres ahí. Por el momento no sabremos. Muchas gracias por escucharnos. Específicamente y nuevamente gracias por darnos el tiempo para el día de hoy, y nos encontramos de hoy en 8 a esta misma hora por Latitud CR, los 90.5 de Radio Latitud, una emisora de Frecuencias Asociadas. Y agradecerles nuevamente todo el tiempo, y recuerden que la radio es imaginación.